El poder de la gratitud. Basado en las enseñanzas de un curso de milagros. La lección 197 dice: no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Y la oración 1 del primer párrafo comienza diciendo: he aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. El primer paso fue enseñarnos que no es sino a mí mismo a quien crucifico. Cuando parece que estoy atacándote, realmente es a mí mismo a quien estoy atacando. En el párrafo 3, en las oraciones 1 y 2, dice lo siguiente: el mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones, mas tú debes darte las gracias a ti mismo también, pues la liberación del mundo es solo el reflejo de la tuya propia. Cuando te estoy agradecido, realmente estoy aceptando la gratitud para mí mismo, ya que no hay nadie ahí fuera. Cuando te crucifico, es realmente a mí mismo a quien estoy crucificando. Cuando te ataco, es a mí mismo a quien estoy atacando. Y al mismo tiempo, cuando estoy realmente agradecido contigo, realmente es conmigo mismo con quien estoy realmente agradecido, porque nada de lo que aparece fuera de mí está realmente fuera. Es solo una proyección de lo que hay dentro. Lo que creo que le estoy haciendo a alguien externo, ya sea odioso o amoroso, es realmente un regalo que me estoy dando a mí mismo. Volviendo al párrafo 1, en las oraciones 2 y 3 se nos dice: tratas de ser amable y de perdonar, pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior y las debidas gracias, tus intenciones se convierten de nuevo en ataques. En otras palabras, se nos está diciendo que somos amables y perdonamos, pero solo si podemos obtener algo de los demás. Si obtengo lo que quiero del otro, que es cuando el amor especial parece funcionar, entonces por supuesto que estoy agradecido. Si no me das lo que quiero, entonces mi gratitud se convierte en ataque. Esta misma idea se expresa en el texto en el capítulo 16, en el pasaje 4, oraciones 1 a 5. Cuando no me das lo que nuestro acuerdo exige, mi amor por ti se convierte en lo que siempre fue: odio. El odio siempre estuvo ahí, al acecho, esperando la oportunidad de subir al escenario y atacar abiertamente. Y cuando no haces lo que prometiste que harías por mí, al menos desde mi punto de vista, entonces me siento justificado en enfadarme contigo. Por supuesto, todo esto se basa en que creo que todo es externo a mí, que necesito algo y que cuando lo reciba de ti estaré agradecido. En el párrafo 1, en oración 4 dice: aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor, o de lo contrario se los quitas. Los dones del ego, o los regalos del ego, que siento que te estoy dando, siempre tienen una cuerda atada. Haré todas estas cosas maravillosas por ti, pero solo con la condición de que me devuelvas algo. Siempre hay una condición, ya sea que lo que recibo sea material o psicológico. Si no se cumple la condición, entonces por supuesto retiro mi regalo. Y si esto es lo que hago contigo, entonces debe ser esto exactamente lo que hago con Dios, porque no hay diferencias en mi percepción de ti, de mí o de Dios. Es todo lo mismo. No puede ser que lo haga por uno y no lo esté haciendo por el otro. Por lo tanto, si estoy haciendo esto contigo, es porque lo estoy haciendo con Dios. Y luego la oración 5 del párrafo 1 dice: y así consideras que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos y en el peor, engaños que te roban tus defensas, para garantizar que cuando Él dé su golpe de gracia, éste sea mortal.
Este es el temor básico del ego, que cuando Dios toma una decisión y se acerca a mí, estaré terminado. Siempre estoy tratando de evitar este ataque que terminará con mi muerte segura. Lo que esto también significa es que teniendo todos estos pensamientos asesinos hacia Dios, simplemente no puedo creer que Él sea amoroso y amable conmigo. En el mejor de los casos, cuando parece ser amoroso y amable conmigo, es solo un préstamo y en algún momento tendré que devolverlo. Si las cosas me van bien hoy, estoy seguro de que en algún momento, en otro, me van a ir terriblemente. Si hago un negocio brillante y gano mucho dinero, estoy seguro de que en algún momento lo perderé todo. O si consigo que me ames y me prestes atención, de ninguna manera creo que esto va a sostenerse y funcionar, porque no soy digno de ello. Lo que hago con Dios en mi mente es exactamente lo que hago con todos los demás. Y lo que hago con todos los demás es exactamente lo que creo que he hecho con Dios, excepto que no estoy consciente de que se lo he hecho a Él. Sin embargo, se me puede enseñar a tomar conciencia de lo que he hecho contigo. Es por eso que un curso de milagros habla tanto sobre nuestras relaciones especiales, porque es una forma de enseñarnos las horribles ofertas que hacemos y las cosas horribles que hacemos. Dadas todas las premisas del sistema de pensamiento del ego, ninguna percepción o actitud de gratitud será justificada. ¿Por qué debería agradecerte si me matas o me robas? Lo que se desprende de todo esto es que no puedo confiar en Dios, no puedo confiar en lo que Él dice. La verdadera razón por la que no puedo confiar en lo que Dios dice es que realmente no puedo confiar en mí mismo. Porque sé quién soy. Sé que soy un engañador, un traidor, un tramposo, un ladrón y un asesino. Por lo tanto, ¿por qué alguien, especialmente Dios, querría amarme? Al no poder lidiar con la horrible culpa de quien realmente soy, lo niego a mí mismo y lo proyecto en Dios para que Él se convierta en el engañador y el traidor. Esto significa que Dios me va a destruir. No puedo lidiar con ese dolor y ansiedad, así que lo empujo hacia abajo y lo proyecto. En el párrafo 2, en la oración 1 dice: ¿cuán fácilmente confunden a Dios con la culpabilidad los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer? Lo que el ego siempre ha hecho es confundir a Dios con la culpa. Entonces Dios se convierte en un símbolo de nuestro pecado por el cual nos sentimos culpables, y nuestro pecado y culpa merecen ser castigados. No sabemos lo que nuestros pensamientos pueden hacer. Nuestros pensamientos reales son parte de Dios, y solo esos pensamientos pueden salvarnos. Fue nuestro pensamiento equivocado lo que nos llevó a identificarnos con el ego, en primer lugar, pero podemos cambiar de opinión al respecto. Esto es hablar del poder en nuestra mente, y todos nos hemos separado de ese poder en nuestra mente. Una de las formas en que el ego ha logrado mantener su sistema de pensamiento vivo y poderoso en nuestras mentes es que nos ha dejado sin sentido al hacernos identificar con el cuerpo. La motivación del ego para eso es muy clara. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes la que constituye la mayor amenaza. El ego sabe que si volvemos a nuestra mente en algún momento, vamos a centrar nuestra atención en el Espíritu Santo, y eso significa que el ego está terminado. Por lo tanto, el ego nos dice que el amor realmente no está en nuestras mentes, que solamente hay odio y miedo. Una vez que creemos eso, se toma un segundo paso y se nos enseña que este odio es algo a lo que nunca tenemos que acercarnos y que debemos temer, porque en la parte posterior de nuestro odio hacia nosotros mismos está el odio de Dios hacia nosotros. Eso es lo que está en nuestra mente, dice el ego. Luego nos dice que la forma de salir del dolor de todo este odio y miedo
es salir de nuestra mente. Esa es la definición de locura, entrar en un mundo e inventar un cuerpo, un cerebro y un mundo en el mundo, para podernos ocultar. Este mundo es literalmente sin sentido y nosotros, como egos, el ser físico y psicológico, también somos sin sentido. Esto significa que no hay poder en nuestra mente, lo que significa que no tenemos otra opción. Lo que realmente hemos hecho es desechar el poder de nuestra mente. Por eso en el párrafo 2, en la oración 2, se nos dice: niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Niego la fuerza de Cristo en mí, la fuerza de mi mente para elegir a Cristo en lugar del ego, y ahora la debilidad de mi mente se convierte en lo que me salvará. La debilidad de mi mente es negar que haya algo en mi mente. Niego que el amor de Dios esté en mi mente. Niego que la culpa de mi ego esté en mi mente. Y niego que soy una mente en absoluto. He borrado todo esto. He quitado cualquier recuerdo del poder de mi mente para elegir. Y en cambio creo que ahora estoy atrapado en este cuerpo y cerebro, y eso es quien soy y dónde estoy. No hay nada que pueda hacer al respecto. Esto termina convirtiéndonos en víctimas indefensas. Nuestra gratitud es por la ayuda que nos permite volver a la parte de nuestra mente que puede elegir. Esa es la fuente de la profunda experiencia de gratitud y acción de gracias. No estamos atrapados como prisioneros en este mundo, en una prisión que no hicimos. Nosotros somos lo que lo hicimos y por lo tanto somos los que podemos cambiar nuestra opinión al respecto. Esa es otra forma de entender el propósito de un curso de milagros. Ayudarnos a recuperar el poder de nuestra mente e identificarnos con este poder.